Nunca pensé que acabaría siendo esa persona, la que escribe una larga publicación en un foro porque su matrimonio empieza a resquebrajarse por culpa de un conductor de VTC. Pero aquí estoy. Y, sinceramente, todavía no sé si estoy más sorprendido, avergonzado o simplemente agotado. Mi mujer, Lila, siempre ha sido muy intensa. No en ese sentido simpático y animado, sino más bien en el de, el camarero ha escrito mal mi nombre y el universo conspira contra mí. Era capaz de transformar una tarde tranquila y soleada en un pequeño drama porque el aire le había movido el flequillo. Yo intentaba convencerme de que formaba parte de su carácter apasionado, pero en el fondo era cansancio continuo. El caso es que, hace unos 8 meses, empezó a pedir VTC para todo. Vivimos en una zona donde se puede ir andando a casi cualquier sitio, pero ella insistía en que necesitaba su espacio y tiempo para pensar. En fin. No discutí. Me pareció inofensivo. Luego empezó a mencionar a su conductor habitual, Mark. Al principio eran tonterías. Mark dice que el tráfico hoy está imposible. Mark me ha recomendado una pastelería. Comentarios sin importancia. Pero pronto se convirtió en, Mark me comprende de verdad, o Mark me ha dicho algo muy inspirador hoy. Ese tipo de frases que te hacen un nudo raro en el estómago. Le pregunté por qué viajaba tantas veces con el mismo conductor. Se enfadó, diciendo que estaba siendo controlador. Lila en estado puro, desviar, reprochar, acusar. Pero no veía ninguna señal clara de que estuviera pasando algo más, así que intenté apartar las sospechas. Quizá estaba siendo paranoico. Quizá solo necesitaba hablar con alguien que no fuera yo. No sabía entonces que aquella simple rutina de pedir un coche iba a poner mi vida patas arriba. La situación se volvió extraña muy rápido. Unas 2 semanas después de mi primera publicación, Lila se volvió imposible de tratar. Cualquier pregunta que le hacía, incluso cosas inocentes como ¿qué te apetece para cenar?, se convertía en una acusación de que la estaban interrogando. Daba portazos, decía a gritos que no respetaba su independencia, y acto seguido salía disparada a pedir otro coche. Siempre con él. Siempre con Mark. Una tarde dijo que iba a bajar al supermercado. 30 minutos después, me di cuenta de que se había dejado la cartera en la encimera. La cogí pensando que la alcanzaría antes de que comprase nada. Gran error. Bajé a la calle, y me quedé paralizado. Aparcado justo delante del portal estaba un coche gris de VTC que ya conocía. Y dentro, Lila y Mark. Sin conducir. Sin dirigirse a ningún sitio. Simplemente sentados. Hablando muy cerca. Demasiado cerca. Llamé al cristal. Ella estalló. Pegó un salto como si la hubiese pillado ocultando un secreto gigantesco. Empezó a decir que la estaba vigilando, que la estaba dejando en evidencia, que le estaba arruinando su tiempo personal. Ni siquiera explicó por qué seguía allí, parada en el aparcamiento. Mark miraba al frente, completamente inmóvil. Ella insistió en que no ocurría nada. Que yo estaba viendo fantasmas. Luego me ordenó, sí, me ordenó, que subiera a casa, como si fuera un crío al que mandan a su habitación. Me di la vuelta con el corazón latiendo a toda velocidad, pero algo dentro de mí hizo clic. Una voz suave, inevitable, está mintiendo. Está ocultando algo. Aún no lo sabía. Pero estaba a un solo paso del momento que pondría fin a mi matrimonio de la forma más increíble que podía imaginar. Después de lo que pasó en el aparcamiento, Lila actuó como si yo fuese quien tenía que pedir perdón. Iba y venía por el piso dando pisotones, murmurando en voz alta que yo le había arruinado el día, y que Mark era la única persona que de verdad la escuchaba. Seguía insistiendo en que solo eran amigos, pero cada explicación sonaba ensayada y temblorosa. Incluso llegó a decir que ella le estaba guiando emocionalmente. Guiando. A un conductor de VTC.
Emocionalmente. Claro. Aún así, yo mantuve la calma. No presioné. Quería que bajara la guardia. Una semana después, tuvo otro recado urgente. Por supuesto, no me dijo a dónde iba, según ella, querer saber su destino era controlar. Pero me di cuenta de algo, se había dejado la tablet en casa. Y unos minutos después de salir, se encendió con una notificación. Un recordatorio del calendario. Reunión con M, sitio de siempre. No curioseé nada más. No toqué la pantalla. Solo me quedé mirando esa línea que confirmaba lo que llevaba tiempo intentando no creer. Así que decidí ponerla a prueba. Le mandé un mensaje, como si nada. Hola, ¿quieres que te compre algo mientras estás fuera? 5 minutos. Sin respuesta. 10 minutos. Nada. Hasta que por fin llegó, estoy ocupada. No me distraigas. Miré por la ventana, y vi el mismo coche gris de VTC aparcar al otro lado de la calle. Se me encogió el estómago. Ella no me vio observando mientras prácticamente iba casi dando saltos hacia el coche, como si estuviera yendo a una celebración y no a hacer un recado rápido. Subió con una sonrisa que no le veía desde hacía años. Ese fue el momento en el que entendí que no era una sospecha. Era real. Y fuera lo que ella y Mark estaban haciendo, fuera lo que estuviera ocultando, iba a descubrirlo. Pero nada me preparó para lo complicado que iba a ser todo lo que vino después. Necesitaba pruebas reales, no suposiciones. Así que, la siguiente vez que Lila salió del piso dando portazos para otro de sus recados importantes, la seguí a cierta distancia. Caminaba deprisa, como si llegara tarde a una reunión con el presidente y no a comprar 4 cosas. El mismo coche gris de VTC apareció. Ella subió enseguida, sonriendo al mirar el móvil. Revisé el mío, y me di cuenta de que nunca había desactivado la antigua función de compartir el trayecto. Podía ver exactamente a dónde iban. Y no era a ningún sitio lógico. Ni tiendas, ni recados. Solo un conjunto de calles laterales vacías. Aceleré el paso durante unas manzanas y encontré el coche aparcado detrás de un edificio de oficinas tranquilo. No había movimiento. Ni siquiera el motor encendido. Al acercarme, escuché su voz. Tensa. Nerviosa. Discutía por algo, sonando como si intentara controlar cada palabra de la conversación. De repente, la puerta del copiloto se abrió de golpe. Ella salió de un salto, ya en medio de un discurso indignado. Ah, genial, ahora me sigues, ¿en serio, te estás escuchando? Yo no había dicho ni una palabra. Ella continuó, gesticulando, alzando la voz, como si yo hubiese arruinado su vida entera por aparecer cerca de un coche aparcado. Mark no dijo nada. Seguía agarrado al volante como si quisiera fundirse con él. No la acusé de nada. Solo dije: esto lo vamos a hablar esta noche. Puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que iba a hacerse daño. Pero me marché sabiendo una cosa. La próxima vez, obtendría la verdad que llevaba tanto tiempo retorciendo. Después de la escena detrás del edificio de oficinas, Lila actuó como si yo fuera el villano de alguna película dramática que solo existía en su imaginación. Cerraba cajones de golpe, recorría el piso de un lado a otro y repetía que yo le había arruinado sus planes, aunque jamás explicó cuáles eran esos supuestos planes. Además, redobló sus mentiras. Según su nueva versión, ella y Mark estaban trabajando en un proyecto. Un proyecto secreto. Un proyecto que no podía describirme porque yo no entendería las ideas importantes. Claro. Yo mantuve la calma. Cuanto más tranquilo estaba yo, más subía ella el tono, y de alguna manera eso me ayudó a verlo todo con mucha más claridad. Y entonces ocurrió algo inesperado,
Mark me escribió. Sí, el conductor de VTC. Debió conseguir mi número de los antiguos recibos donde compartíamos los trayectos. Su mensaje era breve. Te mereces conocer la verdad. Por favor, quedemos mañana. A solas. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. No confiaba en él, pero tampoco podía ignorarlo. Si tenía información, podía ser por fin el final de las dudas, de los reproches, de ese nudo constante en el estómago. No le dije nada a Lila sobre el mensaje. Ya estaba deambulando por la casa como una tormenta a punto de descargar. Si sabía que iba a verle, probablemente explotaría como un segundo sol. Esa noche anunció que necesitaba espacio y volvió a salir, diciendo que iba a escribir al aire libre. Claro. A las 10 de la noche. Con todo el maquillaje puesto. La dejé ir. Porque mañana, por fin, iba a obtener respuestas, del único al que ella no podía manejar. Me reuní con Mark al día siguiente en una cafetería pequeña, lejos de nuestro barrio. Estaba nervioso, como si esperara que Lila apareciese por la puerta en cualquier momento para empezar a regañarle delante de todo el mundo. No se anduvo con rodeos. No quería meterme en nada, dijo en voz baja, pero me está arrastrando a algo en lo que yo nunca acepté participar. Esa frase, por sí sola, ya decía mucho. Me contó que al principio Lila era solo una pasajera más. Luego empezó a reservar únicamente sus trayectos, a hablar sin parar, a desahogarse sobre mí y a insistir en que él tenía la obligación de darle apoyo emocional. Según él, aparecía sin avisar, le pedía que la llevase gratis porque eran amigos, y le hacía sentirse culpable si se negaba. Juró que no había pasado nada sentimental. Es que, utiliza a la gente, dijo. Cuenta una versión distinta a cada persona. Sonaba exactamente a ella. Pero entonces soltó algo nuevo. Dice que tú controlas sus cuentas y que necesita que yo la ayude a reunir pruebas. ¿Cuentas? Si tenía acceso a todo. Ella misma gestionaba la mayoría de los recibos y los pagos. La mentira era tan absurda que me salió una risa inevitable. Mark soltó un suspiro. Creo que está planeando algo contigo. Me da la impresión de que busca conseguir una gran compensación en el divorcio. Eso sí que me impactó. No por el divorcio en sí, esa idea ya la tenía asumida, sino por saber que estaba preparando una especie de plan dramático a mis espaldas. Antes de irnos, me advirtió. Es imprevisible. Si piensa que sabes algo, le dará la vuelta. Y, como si lo hubiese ensayado, cuando volví a casa Lila estaba en la puerta, indignada, exigiendo saber dónde había estado. Su sentido del timín nunca era casual. El humor de Lila cuando entré por la puerta fue toda una representación teatral. Brazos cruzados, el pie golpeando el suelo, los ojos entornados como si hubiese practicado la postura frente al espejo. ¿Dónde estabas?, soltó, como si hubiera incumplido alguna norma sagrada que acababa de inventarse. Tenía unos recados, respondí con calma. Respuesta equivocada. Se lanzó a un discurso completo sobre la comunicación, el respeto y cómo yo la estaba haciendo sentir insegura. Todo porque no le había dado un informe detallado, minuto a minuto, de mi mañana. No discutí. Me limité a observar cómo recorría el piso, acusándome de cosas que jamás habían ocurrido. Parecía empeñada en provocarme, esperando que yo cometiera algún error que pudiera manipular más tarde. Entonces cambió de tono de golpe, una dulzura fingida, casi alegre. Podríamos hacer una escapada de fin de semana, dijo. Reconectar. A algún sitio bonito. Lejos. Aquello sonó raro. Demasiado repentino. Demasiado forzado. Como si quisiera alejarme de algo. O acercarse ella a otra cosa. Le dije que podíamos hablarlo más tarde.
¿Le molestó mucho? Se metió en el dormitorio dando un portazo tan fuerte que tembló el marco. 5 minutos después, mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Revisa sus trayectos. Hoy. Tienes que verlo. Se me encogió el estómago. No podía ser Mark, no tenía pinta de enviar avisos anónimos. Y Lila seguía en el dormitorio, reorganizando cajones a golpes mientras murmuraba que yo no valoraba nada. Quien fuera, sabía algo. Abrí el historial de viajes de la antigua cuenta sincronizada que ella había olvidado desactivar. Había hecho 3 trayectos ese día. Todos cortos. Todos terminando en la misma calle. Y uno de los horarios no coincidía con cuando dijo que estaba escribiendo en el parque. Otra vez, algo estaba pasando a mis espaldas. Y esta vez, no pensaba hacerme el ciego. Fui a la calle donde habían terminado todos sus últimos trayectos. No era un parque ni una zona de cafeterías, como había dicho. Era un polígono industrial, naves, talleres mecánicos y poco más. Entonces lo vi, el mismo coche gris de VTC, aparcado detrás de un taller. Me acerqué, esperando encontrar a Lila y Mark juntos otra vez, preparando alguna nueva historia. Pero el coche estaba vacío. Escuché voces dentro del taller, una de ellas era claramente Lila, hablaba alto, molesta, como si estuviera discutiendo para que las cosas se hicieran justo como ella quería. Antes de que pudiera acercarme más, un hombre con el mono del taller salió por la puerta lateral. Me vio y se quedó quieto. «¿Eres el marido, verdad?», dijo. Asentí, completamente desconcertado. Soltó un suspiro, como si llevara tiempo guardándose algo. «Mira, lo que ella nos ha contado sobre ti no cuadraba. Va cambiando la historia cada vez». Eso sonaba exactamente a ella. Le pregunté qué estaba haciendo allí. Vaciló un momento y luego dijo: «No viene ya sabes, romance. Está intentando preparar algo contigo. Algo grande». «¿Grande cómo?», pregunté. Se secó las manos en un trapo, sin mirarme a los ojos. «Solo, ten cuidado. Habla todo el rato de conseguir una compensación». «Enorme». «¿Una compensación?». Eso me golpeó más que todo lo anterior. Lila siempre había sido dada al dramatismo, pero mezclar drama con dinero significaba que estaba tramando algo más allá de su caos habitual. Algo que claramente no debía descubrir. Y fuera lo que fuera, no era pequeño. Salí del taller todavía más confundido que antes. ¿Una compensación? ¿De dónde? Lila apenas era capaz de organizar la lista de la compra, como para idear un plan que implicase dinero serio. Cuando llegué a casa, estaba en el sofá fingiendo que meditaba, algo que solo hacía cuando necesitaba parecer tranquila y ejemplar. En cuanto me vio, abrió un ojo y murmuró con fastidio: «¿Por qué haces tanto ruido? Me estás rompiendo la concentración». No entré al trapo. Me siguió a la cocina, preguntando dónde había estado y acusándome de andar escondiéndome. La ironía casi me hizo sonreír. Entonces sonó su móvil. Lo cogió demasiado rápido. Demasiado a la defensiva. Y, por primera vez, cometió un fallo, no apartó la pantalla con suficiente rapidez. Pude leer una línea. «Todo está preparado. Solo falta que él firme». No aparecía mi nombre, pero ¿quién más podía ser él? Le pregunté por el mensaje. Con calma. Gran error. Estalló enseguida, diciendo que estaba invadiendo su privacidad y asegurando que era algo de un formulario solidario. Como si alguna vez hubiera rellenado uno. Salió del piso dando un portazo que hizo temblar la puerta. Volví a revisar el historial de viajes sincronizado. Otro trayecto. Al mismo destino de siempre. La seguí,
esta vez con discreción. Cuando llegué a la zona industrial, no vi el Uber gris. Lo que sí vi fue a Lila hablando con alguien detrás de uno de los edificios. No era Mark. Era una persona con traje, sujetando una carpeta. Se la entregaron. Ella miró alrededor con inquietud y la guardó rápidamente en el bolso. No me acerqué más. No quería que me viera. Pero algo quedó totalmente claro. Lo que estaba planeando no tenía que ver solo con mentir, ni con Mark, ni siquiera con una separación. Intentaba poner mi nombre en algo grave. Algo que podría cambiarlo todo, y no para bien. No dormí en toda la noche. No dejaba de repasar lo que había visto, a Lila reuniéndose con un hombre trajeado, recibiendo una carpeta y mirando a su alrededor como si estuviera metida en una película de espionaje de bajo presupuesto. A la mañana siguiente, de pronto estaba encantada de la vida. Demasiado encantada. Preparó el desayuno, tarareó desafinando y actuó como si viviéramos en un anuncio de pareja perfecta. ¿Me firmas esto?, dijo con toda naturalidad, deslizando unos papeles hacia mí. Sin explicación. Sin contexto. Ni los toqué. ¿Qué son? Puso los ojos en blanco con exageración. Un poco de papeleo para una ayuda pequeña a la que estoy optando. ¿Por qué lo cuestionas todo? Una ayuda. Claro. ¿De parte de quién? ¿Del taller mecánico? Le dije que lo revisaría más tarde. No le gustó nada. Cogió el bolso y salió del piso sin terminar la conversación. En cuanto se fue, revisé de nuevo su historial de viajes. Mismo destino. Mismo patrón. Volví a la zona industrial, pero esta vez no me acerqué. Me quedé oculto tras un camión aparcado. A los pocos minutos llegó el hombre del traje con otra carpeta en la mano. Y entonces la vi. Lila corrió hacia él, gesticulando, quejándose de retrasos y diciendo que yo iba demasiado lento. Él le entregó un archivador. Ella lo hojeó, asintió y dijo algo que me dejó helado. En cuanto firme, la compensación está garantizada. Otra vez la compensación. Ya ni intentaba ocultarlo. Estaba construyendo algo alrededor de mi firma. Algo grande. Algo arriesgado. Y justo cuando se marchaba, el hombre del traje dijo, en un tono lo bastante alto para que yo lo oyera: asegúrate de que firme antes de la inspección. Si no, perdéis el millón. 1 millón. Mi mujer, la reina del desorden, intentaba meterme en un acuerdo de 7 cifras. Sin decirme una sola palabra. Escuchar al tipo del traje mencionar el millón no dejaba de resonarme en la cabeza. No tenía ni idea de en qué intentaba meterme Lila, pero desde luego no era algo inofensivo. Cuando llegué a casa, me recibió como si le hubieran dado un premio. Exageradamente alegre, hablando a toda velocidad, completamente fuera de lo normal. Buenas noticias, dijo, dejando un montón de papeles delante de mí. Estamos a punto de recibir una oportunidad enorme. Firma aquí y está todo hecho. No los toqué. ¿Qué es esto? Hizo un gesto para quitar importancia a la pregunta. Un formulario de financiación. Una cosa de propiedad. Muy normal. Estás dándole demasiadas vueltas. Era su excusa habitual cuando no quería que leyese nada. Los papeles tenían un lenguaje jurídico vago y casi sin información, solo una línea para la firma. Ninguna explicación de lo que estaría aceptando. Pregunté. ¿Por qué tanta prisa? La sonrisa le tembló. Porque el tiempo importa. Es evidente. Tú siempre lo retrasas todo. Le dije que los leería después de comer. Saltó de inmediato. No. Firma ahora. Siempre lo complicas todo. ¿Por qué no puedes apoyarme por una vez?
Ya no escondía su nerviosismo. Necesitaba mi firma cuanto antes, desesperadamente. Y seguía negándose a explicar lo del millón. Eso lo dejaba claro. Fuera lo que fuese lo que había montado, era algo inestable, precipitado y arriesgado. Y, de alguna manera, yo era la pieza que necesitaba para completarlo. Pensé que el caos se acabaría después de su estallido, pero, por supuesto, aún le quedaba cuerda. A la mañana siguiente me desperté con 47 llamadas perdidas de su madre, 3 notas de voz de su hermana llorando, y un único mensaje de mi mujer que decía: «Tenemos que hablar». Ahora. Clásico. No respondí. En su lugar, reenvié todo a mi abogado y me fui a trabajar como si fuera un martes cualquiera. Pero a la hora de comer, mi compañero de oficina, Mark, se acercó con cara de haber visto un fantasma. Tío. Está aquí. Me giré, y allí estaba ella en el vestíbulo, el rímel ya corrido, el pelo en modo post-drama total. Antes de que llegara a ella, empezó a actuar para el público. «Por favor, escúchame. Estás destruyendo nuestra familia». Familia. La misma familia que había ido construyendo con al menos otros 2 hombres. Le pedí en voz baja que saliéramos fuera. No se movió. Así que dije, lo bastante alto para que todos lo oyeran: «Escucharé cuando dejes de mentir». Se quedó congelada, porque sabía que yo había estado tranquilo todo este tiempo. Y mi calma significaba una cosa, que tenía más pruebas. La cara se le puso blanca. Entonces dejé la carpeta sobre la mesa entre los dos. «Hablemos», dije. «Pero esta vez, no eres la única que tiene una historia que contar». Sus ojos se abrieron de par en par. Acababa de darse cuenta de que no había ido allí a discutir. Había ido a terminar el juego. Arrancó la carpeta de la mesa como si fuera a explotar, la pasó página a página, y toda su expresión se desmoronó. Capturas de pantalla. Extractos bancarios. Datos de ubicación. Todo lo que creía haber borrado para siempre. «¿Te puedo explicarlo?», susurró. Por supuesto que podía. Siempre tenía una explicación. Me mantuve en silencio. El silencio hace que los mentirosos entren en pánico. Lo intentó de nuevo. «Esos movimientos no son lo que crees». Y los mensajes, él estaba pasando por un divorcio. Yo le apoyaba emocionalmente. Emocionalmente, repetí. «Sí», exclamó demasiado alto. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Entonces se dio cuenta de lo que había dicho, bajó la voz e intentó la rutina de víctima llorosa. «Me estás castigando por errores. Todos cometemos errores. Me haces sentir insegura». Ahí estaba. La palabra mágica. Me incliné hacia adelante. «No estás insegura. Solo incómoda. Eso es lo que pasa cuando aparece la verdad». Me miraba como si quisiera gritar pero no supiera cómo sin darme la razón. Continué con calma. «Vamos a resolver esto a través de los abogados. Dejarás de aparecer en mi trabajo. Y dejarás de arrastrar a tu familia a esto». Abrió la boca para protestar. Le levanté la mano. «Hoy mismo presento una orden de alejamiento». El color se le fue de la cara. Por primera vez entendió que su caos ya no funcionaba. Se levantó despacio, agarrando la carpeta. «Estás arruinándolo todo», susurró. «No», dije. «Por fin lo estoy arreglando». Se marchó sin decir una palabra más. Hasta que se fue, no me di cuenta de lo ligera que se sentía el aire, como abrir una ventana después de años respirando humo. En cuanto salió del café, exhalé y revisé el móvil. 3 llamadas perdidas de su madre, 2 de su hermana y un mensaje largo de ella acusándome de torturar emocionalmente a su preciada hija.
Todo según el plan. No respondí. Reenvié todo a mi abogado, que contestó en 5 segundos. Bien. Conserva toda la comunicación documentada. No respondas. Al ir hacia el coche, la vi al otro lado de la calle, caminando de un lado a otro, con el móvil en la mano, despotricando ante alguien. Probablemente ensayando una nueva versión de la historia, en la que ella es la heroína trágica y yo el villano que la abandonó después de que ella me dio los mejores años de su vida. Mi abogado me había advertido. Prepárate para la campaña de difamación. Intentará destruir tu reputación antes de que la verdad destruya la suya. Y no tardó mucho. Cuando llegué a casa, 3 compañeros me habían enviado mensajes. Tío, tu mujer ha publicado algo raro. Abrí sus redes sociales. Un post largo y dramático, lleno de acusaciones vagas sobre traición, abandono emocional y ser engañada por alguien de confianza. Los comentarios se acumularon. Eres muy fuerte. Los hombres son todos iguales. Te mereces algo mejor. Ni un solo detalle concreto, por supuesto, porque los detalles se pueden comprobar. No comenté. No me defendí. Simplemente hice capturas de pantalla de todo. Mi abogado volvió a escribir. Perfecto. Está cavándose su propia fosa. Dejé el móvil, me preparé un café, y por primera vez en meses, sentí calma. Que ella se luzca online. Yo tenía hechos. Pruebas. Y paciencia. Y la verdad, una vez que empieza a salir, no se detiene. A la mañana siguiente, había escalado aún más. Se presentó en mi trabajo. No dentro, la seguridad la paró, pero justo fuera de la entrada de cristal, agitando las manos y hablando a gritos por el móvil, con esa voz dramática que usa cuando quiere tener público. La oía incluso desde dentro. Me ha abandonado. Me ha dejado sin nada. No tenemos hijos, ni deudas compartidas, y ella se quedó con el 90% del mobiliario, pero claro, sin nada a punto. Mis compañeros la miraban, sin saber si reír o esconderse. Yo suspiré y volví a llamar a seguridad. No la tocaron, solo grabaron su comportamiento y le pidieron con calma que se marchara. Ella intentó discutir, luego pasó a llorar, y después a gritar que la silenciaban. Clásico. Me aparté de la ventana. Ver otro de sus estallidos no valía mi tiempo. Fui a una reunión, y cuando miré el móvil más tarde, mi abogado ya me había escrito. Me han enviado las imágenes. Esto nos ayuda muchísimo. Bien. Pero la verdadera sorpresa llegó esa misma tarde. Un mensaje de un número desconocido. Oye, no me conoces. Soy otro conductor que ella usaba con frecuencia. Vi su publicación online. Creo que deberías saber algunas cosas. Me quedé congelado por un instante. ¿Otro conductor? Me envió capturas de pantalla, registros de chats, horarios de recogida, mensajes en los que se quejaba de mí, me culpaba de todo y presumía de las opciones que tenía. Y luego escribió. Puedo testificar si hace falta. Trataba a la gente como basura. Otra pieza del puzzle encajaba perfectamente. No solo era imprudente, era descuidada. Y la gente que utilizaba empezaba a volverse en su contra. Al día siguiente, las cosas dieron un giro inesperado, de esos que te hacen sentarte antes de terminar de leer el mensaje. Era del departamento legal de la empresa de VTC. Señor ____, estamos llevando a cabo una investigación interna relacionada con uno de nuestros conductores y una serie de infracciones de nuestras políticas. Solicitamos una reunión con usted. Podría haber compensación de por medio. ¿Compensación? Lo releí 5 veces. Mi mujer había montado tantas escenas, discusiones públicas cerca de los coches, trayectos personales no registrados, sus histerias,
el día que la pillé en el asiento trasero, que, al parecer, la empresa ya había señalado al conductor meses atrás. Mis pruebas lo habían acabado de rematar. Ahora estaban a toda prisa gestionando lo que llamaban un riesgo reputacional. Mostré el mensaje a mi abogado. Esbozó una sonrisa. Esto puede ser interesante. No aceptes nada todavía. Antes de poder procesarlo, mi mujer me llamó desde otro número. Ni siquiera dijo hola, solo empezó a gritar. Me has arruinado la vida. Lo han despedido. Lo has hecho a propósito. Así que el conductor había sido oficialmente despedido. Me quedé en silencio. Eso le enfureció. ¿Crees que has ganado? Chilló. Voy a asegurarme de que todos sepan qué clase de persona fría y sin corazón. Colgué. 30 segundos después, un mensaje de mi abogado. Buenas noticias. Su equipo legal quiere ofrecer algo significativo. No reacciones con tu mujer. Estamos cerca. ¿Significativo? Aún no sabía a qué se referían. Pero por primera vez, me di cuenta de algo. El caos de ella estaba a punto de beneficiarme. Y ella no tenía ni idea. Entré a la reunión esperando papeleo y disculpas formales. No esperaba lo que realmente me ofrecieron. 3 representantes de la empresa se sentaron frente a mí, tensos, excesivamente educados. Mi abogado a mi lado parecía ya saber algo que yo aún no. Me explicaron todo. El conductor había sido pillado infringiendo varias normas, recogiendo pasajeros fuera de la app, cobrando en efectivo, usando el coche para encuentros personales e incluso ignorando protocolos de seguridad. Mi mujer había participado en varias de estas irregularidades. La empresa temía que la situación se convirtiera en un desastre de imagen pública si salía a la luz. Y entonces llegó la parte que me dejó con la boca abierta. Estamos preparados para ofrecerle un acuerdo confidencial a cambio de su colaboración y de que no divulgue nada. Esperé a que dijeran la cifra. Cuando la dijeron, casi me río. $1 millón. $1 millón. Por guardar silencio y firmar un simple acuerdo. Mi abogado me dio un codazo bajo la mesa, un gesto silencioso de acéptalo. Y lo hice. Firmé. En cuanto salimos, me miró y dijo: Felicidades. Has manejado esto mejor de lo que la mayoría de la gente podría. Ya ni siquiera pensaba en mi mujer. Ni en sus mentiras, ni en sus escenas, ni en sus llamadas histéricas. Más tarde esa noche me envió un mensaje exigiendo hablar como adultos. Miré la pantalla, sonreí y apagué el móvil. Había perdido a su conductor, su público, su narrativa. Yo gané paz, libertad, y $1 millón gracias a su caos. Honestamente, el mejor trato de mi vida.